Ya estamos en su programa Sucesos y estamos nada menos de pláceme porque están otra vez con nosotros de CAPSI y está la licenciada Gabriela Martínez, que viene a hablar de algo muy sensible, de algo muy personal. Yo creo que es una situación que muchas gentes están pasando ahorita en Chihuahua y a lo mejor no saben cómo manejar esto. Vamos a hablar del sentido de la vida en el proceso del duelo. ¿Qué es ahorita el duelo? Bueno, como ya lo sabemos, por lo que estamos pasando todos los ciudadanos de esta ciudad, ¿verdad? Todos los chihuahuenses, es mucha la población que está viviendo ahorita un proceso de duelo. Nosotros en el CAPSI lo que hacemos es invitar a las personas a que acudan tanto a talleres de duelo que se están impartiendo en otros lugares como a lo que es la terapia individual a trabajar el duelo. Sin embargo, me gustaría como punto de partida retomar la parte de los síntomas que vive la persona que está pasando en un proceso de duelo. Y muchas veces no hace consciente o no alcanza a percibir que estos síntomas son parte del proceso de duelo. Una persona que está pasando por una fase de duelo experimenta tanto cuestiones físicas como dolores de cabeza constantes, dolores musculares, alta presión o baja presión, torceduras, insomnio. El insomnio es algo muy frecuente y lo que hacen en esta parte es medicarlos o tomar que tomen algún tipo de tranquilizante o siempre tener ahí una cajita por en caso de que le vaya a dar insomnio. Eso en un proceso de duelo normal o favorable no es conveniente, ya que la persona tiene que estar como al tanto de su insomnio y empezarlo a manejar por sí sola. Si nosotros damos un medicamento para el insomnio, lo que hacemos nada más es bloquear a la persona momentáneamente y le vamos a prolongar muchísimo el proceso de duelo. ¿Por qué? Por toda la rumiación que tenemos en ese momento. Rumiación es todos los pensamientos que están dándole vueltas a la cabeza y lo que hace que ocasione el insomnio y lo mantenga. Otra cosa por las que pasan las personas en proceso de duelo es la falta de apetito o el comer en exceso. Una pregunta, ¿termina alguna vez el duelo? ¿Podrías tú decir que dominan alguna vez la situación de haber perdido a su papá o estar ya en un proceso de divorcio? ¿Puede haber algún término, podemos llegar a decir, ya superó el duelo? Claro, por supuesto. Todo va en medida de la resiliencia que tenga la persona, ¿verdad? La capacidad para poder superar la situación difícil. Todo va a estar dirigido a eso. Entre más sea la resiliencia, la capacidad que tenga de superarlo, más favorable es el duelo, más pronto sale. Sin embargo, hay personas muy poco resilientes que se atoran en el proceso de duelo, pero no podemos generalizar que no salgan. También hay personas que se les va enseñando, que se les hace consciente toda la situación por la que están viviendo y salen de este proceso. Es muy común dentro de los síntomas que pasa la persona en el duelo que no exprese las emociones, que las contenga, ¿sí? O que las reprima. Esto, en el caso de un duelo favorable, nosotros lo que hacemos es ayudar a la persona a que haga consciente de estas emociones y las exprese. Primero haga consciente cuáles son, después las exprese y las sepa manejar. Si hay ganas de llorar, de gritar, de salir a correr, de encerrarse en un cuarto, de mantenerse sola, eso es lo ideal, permitirle a la persona que lo haga, porque luego lo que hacemos en muchas de las ocasiones es decirle, no te preocupes, no llores, todo va a estar bien, échale ganas. Pues sí, pero ¿de dónde le echo las ganas, no? ¿De dónde las compro si ahorita no las tengo en el cuerpo? Lo más ideal es, no tiene la persona ganas de estar socialmente activo, hay que permitirle esa parte, pero también hay que aconsejarlo. Dejar que llore. Sí, por supuesto, es lo más recomendable. Para que una emoción sane, hay que dejarla fluir, hay que dejarla salir. Todas las emociones tienen que salir, todas. Si la persona se siente enojado, hay que permitirle que saque esa ira, ese coraje, por medio de alguna técnica de golpear una almohada, de encerrarse en un cuarto y gritar, apretar una toalla, pero es importante que salga el enojo y la ira. Si la persona tiene ganas de llorar, permitirle el llorar, preguntarle si quiere llorar sola, si quiere llorar acompañada, si quiere llorar en silencio, si quiere expresar ese llanto también de manera verbal, ¿verdad? Estar llorando y estar diciendo me siento muy así, estoy muy desesperado. Pero es muy importante que todas las emociones salgan. Ahora, la familia, vamos a suponer que la familia sea una familia de 4, por decir, la mamá y 3 hijos, y todos de muy buena edad, de todos de una edad ya que ya no son niños chiquitos, ya son jovencitos,
dentro de esta situación, en lo que me dices que se manifiesta de algunas formas, dolor de cabeza, podría ser otras formas también de rebeldía, de dejar de estudiar. ¿Qué otras manifestaciones puede presentar el duelo cuando ya los que lo están viviendo son jovencitos o adultos jóvenes? Por supuesto, esto es algo muy común que pasa con los adolescentes y los jóvenes en edad educativa. Lo que pasa aquí es que precisamente no quieren ir a la escuela, tienden a aislarse mucho, tienden a encerrarse, tienden a volverse muy concretos en sus respuestas, no expresan mucho cómo se sienten, se vuelven más bien retraídos en cuestión de emociones, buscan no hacer contacto generalmente con el objeto, con la foto, con las pertenencias, más bien esa parte la bloquean mucho. Sí tienden a salir, en muchos de los casos los jóvenes tienden a salir, pero como una manera evasiva, de no estoy mucho tiempo en mi casa porque ahí me va a llegar el sentimiento, el dolor. A diferencia, por ejemplo, de una viuda, de una mamá de este joven, lo que va a hacer es estar mucho tiempo ahí en ese lugar, tienden a estar mucho encerradas, no les gusta mucho la interacción social. Es muy normal estos síntomas en la etapa del duelo por la edad, porque el joven lo que va a buscar es no hacer contacto con la emoción porque no sabe cómo manejarla. Y en el caso del adulto va a buscar mucho retraimiento, pero tampoco sabe cómo manejar estas emociones y lo que busca es como aislarse en sí mismo, aislarse en el ambiente y aferrarse a la persona que ya no está con objetos o cosas. Cuando el ya no siendo niño, todavía le quedan secuelas, por ejemplo, no puede dormir si no deja la luz prendida, a veces se hace pipí en la cama, tiene ese tipo de situaciones. Eso, ¿cómo lo puede uno identificar a que no crean que es una enfermedad, sino que es parte de las mismas consecuencias del duelo? Siempre que se pasa por una pérdida, vamos a presentar cambios, porque es el proceso de adaptación que el ser humano tiene ante un nuevo cambio en la vida. Aquí lo que vamos a tomar mucho en cuenta son los estilos de vida que se tenían y las nuevas normas que se están tomando ahora. En el caso del niño, por ejemplo, empieza a tener rituales, empieza a ir a dormir con la mamá o con el papá, quien quede, efectivamente empiezan a dejar la luz prendida, hacen todo un ritual para no levantarse en la noche o para levantarse en la noche, dejan como todo muy acomodado, siempre quieren tener a personas cercas en el caso de los niños, también se vuelven como muy selectivos y los niños y los adolescentes fluctúan mucho en lo que son las emociones. De repente andan enojados, de repente contentos, de repente enojados, de repente contentos, de repente no quieren hablar, y luego después hablan, platican, conversan. Y en el caso, por ejemplo, del adulto, lo que hace es que se vuelve como muy ensimismado, se vuelve muy solitario en cuestión de emociones, se encierra mucho en su mundo. Es muy importante en estos casos buscar una persona que le escuche, que le dé la oportunidad de hablar, pero que no lo centre en lo que fue la pérdida, que no lo centre en lo que es el dolor, sino que le permita hablar de las experiencias vividas con la persona que falleció, hablar de los recuerdos, hablar de los momentos agradables, que le dé acompañamiento. Esto es que pueda estar ahí con él, pero sin sofocarlo o estar haciendo énfasis en el sufrimiento, en el caso del adulto. Es muy importante que tanto los niños, los jóvenes como los adultos se permitan ciertas lagunas en el duelo. Las lagunas que nosotros les llamamos son esos momentos en los que sacamos a la persona para que tenga distractores, que vayan a lugares, que acudan a algún parque, que frecuenten familiares y entonces enseñarles que estas lagunas son normales, son necesarias para su proceso, se requiere de estas salidas, porque luego lo que hacemos es, ¿cómo te sientes? No tengo ganas de salir. ¿No tienes ganas de salir? Bueno, quédate en casa y la dejamos todo el tiempo en casa. No, hay que explicarle que es importante para su estado anímico, ¿sí? Para una buena interacción con sus hijos más adelante, con el medio, el hacer estas salidas, el tener estos distractores, el ocuparse. También lo que hacemos mucho es buscar que tengan una actividad o una ocupación siempre y cuando ella o él ponga los tiempos, ¿sí? Y las situaciones, que él vaya manejando cómo se siente, pero esto ayuda mucho más que estarlo nada más dejando que llore y que llore y que llore. Se le permite llorar, pero también se le permite que tenga estos distractores y estas lagunas, estas fugas de lo que está pasando. O sea, no pasar a ser
como lo que se llama chiples, o sea que no chiplearlo. Está bien, quieres llorar, llora, pero también tienes que salir, tienes que traerlo, no consentirle el hecho de que todo el tiempo esté llorando. Sí, nosotros lo manejamos como más bien una cuestión de dependencia. Se vuelven muy dependientes de las personas en muchos de los casos. No manejamos tanto la parte de que tiene que salir, sino que le permitimos llorar, le permitimos expresar. Trabajamos con la familia en cuestión de que va a tener estos cambios de humor o cambios de estado de ánimo, de repente se enojan por la nada, y explicamos que es parte del proceso que ellos están teniendo de adaptación, de cómo se van sintiendo con la ausencia, pero explicamos la importancia de lo que es el salir, el hacer cosas solos, el ser más independientes, porque efectivamente se vuelven muy dependientes tanto de la ayuda externa, de la ayuda externa me refiero a todo lo social, de la ayuda interna, lo que sería la familia, y se vuelven muy dependientes de la emoción del otro. Si el otro está contento, ay, bueno, ok, trato de llevar bien. Si mis hijos están tristes, me entristezco. Entonces, no, ahí empezamos a dividir porque luego las mamás son muy dependientes de esta sintomatología, de estas emociones en los hijos. ¿Qué recomiendas tú, por ejemplo, como síntoma? Que puedas tú decir, vamos ahora a tratar de darnos terapia. ¿Cuándo es cuando ya es importante? Porque la gente, pues a lo mejor están en la cuestión de que si tenía seguro el señor, si la pensión, ahora cómo le vamos a hacer para pagar las colegiaturas, o sea, la familia empieza a entrar en un rol completamente donde no tenían, en qué momento pueden darse cuenta ellos que necesitan acercarse a la terapia. Eso es indispensable y de suma importancia lo que está usted comentando. Lo que pasa aquí es que la viuda o el viudo se encierra como nada más a ciertas cuestiones y entonces deja de largo otras. Es muy importante no tomar decisiones. Vender una casa, vender un carro, los hijos a qué escuela van a ir, qué voy a hacer, me voy a cambiar de ciudad, me voy a vivir con mi pariente de tal lugar. Es muy importante en este periodo de tiempo no tomar decisiones, evitar lo más que se pueda las decisiones. ¿Por qué? Porque no se está en un estado favorable para la toma de decisiones. La decisión la vamos a tomar según la emoción que más estemos generando, la que más traigamos carga emocional. Ahora, ¿qué pasa aquí? Una vez que se le explica a la persona y que se hace ver que lo más recomendable es no tomar decisiones, es preguntarle, ¿cómo te sientes para un proceso de terapia? Es indispensable que toda persona que está pasando por un duelo elabore su duelo. La elaboración de un duelo es esta parte de saber qué se permite, qué no se permite, qué es más favorable, qué es recomendable para no caer en una depresión, en una melancolía, en una tristeza, qué es necesario saber para cómo ir saliendo adelante y hallarle sentido a la vida. Si la persona acaba de fallecer hace 1 o 2 semanas y siente esta necesidad de desahogo, de desesperación, hay mucha frustración, en ese momento es indispensable acudir a terapia. Si vemos que la persona está tiene un aplanamiento afectivo, no hay ninguna expresión de alguna emoción, la vemos como que está bloqueada, en ese momento hay que llevarla a terapia. ¿Para qué? Para ayudarle a desbloquear. Pero si vemos que la persona está haciendo su proceso sola, está teniendo una vida regular, más o menos regular como la lleva a sus hijos a la escuela, viene, trae, tiene algunas obligaciones, está interactuando bien, de repente se permite llorar, se permite enojarse, lo expresa, ahí es importante comentarlo. ¿Te sientes cómoda? ¿Sí te gustaría ir a terapia con un especialista? A lo mejor ella puede decir, no, pues más adelante, a lo mejor ahorita siento que estoy manejando las cosas, ¿verdad? Más adelante si quiero ir a terapia. Dependiendo cómo veamos a la persona en la situación en la que se encuentre, ahí es el momento. El duelo, pudiéramos decir, antes se manejaba que un duelo empezaba a los 6 meses y no se podía prolongar de los 2 años. A nosotros como tanatólogos hemos visto que no podemos dar una fecha ni podemos dar un determinante. La persona va a vivir su duelo como ella lo vaya siguiendo, como ella lo vaya sintiendo, pero es muy importante que no se prolongue por mucho tiempo la elaboración de un duelo, porque la elaboración de un duelo es la nueva adaptación a la vida, hallarle un sentido y haber cerrado ciclos con la persona que se fue. Bueno, vamos a tener que ir a un corte y regresamos rápidamente contigo y vamos a hablar cómo interviene el centro, cómo captan ustedes a esas personas, porque deben ser completamente diferente un duelo de alguna persona
que murió en una violencia, a un duelo que murió en el hospital, a una persona que realmente es un divorcio. Son diferentes clases de duelo. Lo platicamos después del corte. Vamos a un corte y regresamos a su programa Sucesos.